Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje El paralítico de Betesda con el pastor David Pedraza, continuando con la serie Las 7 señales. Me acompañan por favor en su escritura al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Voy a dar lectura a partir del verso 1 en adelante. Juan, capítulo 5. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Oremos. Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde, que se manifieste poderosamente a nuestra vida, que nos haga sentido lo que estamos escuchando en tu palabra con nuestra propia vida. Dirígenos, Señor, queremos aprender de ti en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie llamada Las 7 señales. Hasta el momento hemos hablado de 2 de ellas, de tal forma que la curación del paralítico se constituye la tercera señal de Jesús. La provisión poderosa de acuerdo con la necesidad por parte de Jesús es evidente. La pregunta de Jesús es clara: ¿quieres ser sano? Y si quisiera contestar sarcásticamente, como muchos de nosotros contestamos ante lo evidente, como cuando llegas empapado y ¿te mojaste? No, estoy sudando, ¿no? Como cuando son esas preguntas demasiado obvias, ¿no? ¿Quieres ser sano? No, me encanta mi enfermedad. Me disfruto estar aquí por 38 años, así puedo vivir de la limosna y no tengo que trabajar. Por supuesto que no. Y aunque esa es la verdad en algunos de los enfermos que sacan provecho de su discapacidad, no me parece que sea el caso de este hombre, y la respuesta sería entonces obvia. Así que, sin que este hombre contestara afirmativamente a Jesús, el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y recordemos que las señales validan a Jesús como el Mesías prometido, según Isaías 35. Pero un servidor ha decidido abordar este texto no desde lo que fue el milagro de Jesús, sino de la persona en necesidad, en este caso del paralítico. En muchas ocasiones el Señor permite en nuestra vida enfermedades, adversidades y muchas veces son producto de consecuencias de malas decisiones, producto de aspectos de injusticia o algunas otras razones. Pero en ocasiones esa condición tiene el propósito de que Dios se manifieste en nuestras vidas, porque sabe que necesitamos ser confirmados en nuestra fe. Esa señal se hará manifiesta para otras personas también. Así que le quiero invitar a que se refleje en las respuestas que este hombre le da a Jesús y en los enfoques que el pasaje nos muestra. Yo puedo ver al menos 5 diferentes distractores que no nos permiten mirar a Jesús cuando está a un lado nuestro. Tal vez tú y yo necesitamos de la intervención divina en algún asunto de vida,
pero no podemos voltear el rostro porque sencillamente estamos enfocados en algún distractor, en otra cosa. Así que veamos estos 5. El primero se encuentra en el verso 3. Dice así: en los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esto yo le llamo como estar en el estanque. ¿Con quién estaba este paralítico? Bueno, pues con otros igual de necesitados que él. Todos en la singularidad de la necesidad, todos ahí pasando mucho tiempo juntos, por bastante tiempo y aparte sin nada que hacer, es decir, de ociositos. Ahora, quiero que se imagine un poquito la escena. Tal vez usted ha estado en un hospital cuidando a un enfermo por un buen tiempo. Y entonces llega un momento donde ya se empieza a hacer familiar la dinámica de interacción con otros enfermos o con los familiares de los enfermos, al grado tal que hasta se empiezan a hacer hasta amigos, ¿no? Interactúan juntos. ¿Cómo va tu enfermo? No, pues ya le hicieron otro estudio. No, pues no le encuentran. No, pues esto no le funcionó. Esto ya le puso mal, tuvo una reacción, lo tuvieron que meter a quirófano de nuevo. Digo, porque si estuviera bien ya se fue a su casa. Pero está en el hospital. Y como que de repente empezamos a darnos cuenta de que estamos ahí compartiendo nuestras tragedias, nuestras necesidades o hasta el tratamiento. Bueno, pues esto es todavía peor que lo que sucede en un hospital, porque permítame la comparación, de cierta manera el estar en el hospital es encontrar o buscar por lo menos una solución a la problemática. Pero aquí estamos hablando de personas que estaban ahí por muchísimos años como este hombre, sin tener una posibilidad de sanidad, sin una respuesta. ¿Cuáles serían las pláticas de estos entornos, de este tipo de personas? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas el ambiente? Llega un momento donde acabas contagiándote de la dinámica. Cuando pasas mucho tiempo en el estanque, terminas por ser parte de lo que sucede, porque el que anda con lobos, aullar se enseña. Hay relaciones que francamente ahí están y lejos de ser de ayuda, no te van a aportar absolutamente nada a tu vida, pero ahí sigues estando en el estanque con ellos. Hay personas que no tienen nada para edificarte, pero ahí sigues. Y el estanque puede representar muchísimas cosas. Puede representar situaciones y condiciones o prácticas o contextos que no nos aportan nada, pero ahí seguimos. Como ese equipo de los veteranos del fútbol. Ahí están, ya nada más para causar miserias, pero ahí están. El equipo de los malos de la asiática, los malos de la rodilla, los malos de no sé cuántas cosas, pero ahí están, en su último brote de juventud, ¿no? ¿Y cuáles son las pláticas alrededor de eso? Pero también puede ser el club de las amigas divorciadas. Y vámonos a tomar café, amiguis, y esto y aquello, y ahí estamos. Y lo peor de todo es que señoras casadas van y se meten ahí. ¿Y qué creen que van a escuchar? Pero ahí siguen. Ahí siguen. ¿Sí? Puede ser la fraternidad de exalumnos. Tiene 40 años que no lo has visto, pero vas. Créeme, si lo has resuelto en 40 años, no lo necesitas. Pero ahí vas. ¿Qué de tiro? ¿No tienes otra cosa mejor que hacer? Algunos pueden ser grupos de ayuda que pretenden ser de autoayuda y parece de queja colectiva o de autojustificación. Otros son los lugares de entretenimiento que tienen todo y te entretienes, y vaya que si te entretienes, bueno, al menos tu carne. Ciertas amistades, algunas familiares, y ahí estás. Son personas que te roban energía, que te deprimen, que sacan lo peor de ti, que no tiene propósito a tu vida,
porque se la viven quejándose, pero tampoco hacen nada. Y cuando terminas de estar con ellos, lo vas a identificar porque terminas agotado, fastidiado y hasta cansado. Lo que te estoy diciendo es que esas personas, cuando están tan metidas en tu vida, te van a cegar, y cuando llegue Jesús y te pregunte, no te vas a dar cuenta. No vas a poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque tus intereses, porque tus sentidos están tan metidos en esas condiciones ociosas que no te permiten ver cuando sucede algo verdaderamente importante a tu vida. Cuidado con esos ladrones de energía que están en los estanques. Pero más la reflexión, cuidado de andar yendo a los estanques a pasar mucho tiempo. Una pregunta importante sería, ¿por qué Jesús solo sanó a una persona en el estanque? ¿Se dio cuenta que decía cuántos había? ¡Multitud! ¡Multitud! ¿Qué significa eso? Que si llega Jesús y les dice, ¡fum!, todos de trancazo sanados. ¡Wow! Imagínense el impacto y el testimonio que hubiera sido. ¿No estaría padre? Digo, si yo fuera el manager de Jesús, le hubiera dicho, te conviene, Señor, aquí vamos a ganar más adeptos, ¿no? Si tu chamba es proclamar el reino, aquí vas a tener una difusión bárbara, dirían los mercadólogos, ¿no? Pero solo sanó a uno. Le dejo esa pregunta y la vamos a contestar al final. Segundo concepto, verso 4. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese milagro. Muchos de nosotros vamos por la vida buscando a nuestro ángel. Resulta ser que esas ideas milagrosas de la hada madrina permanecen muy en vida en la vida de algunos adultos. Ese ángel se puede manifestar de diferentes maneras, pero la idea es que colocamos la esperanza en algo más que no es Jesús. No voy a entrar en el debate de si ese ángel era de Dios o era un demonio. Eso se lo dejamos a los teólogos. Ahí le preguntan al pastor David. Mi punto es que sin importar quién era ese ángel, esa persona dejó de ver a Jesús por estar esperando el ángel. Tal vez te acuerdas cuando el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis, y entonces el ángel llega y le manifiesta todo lo que habría de suceder. Y después de todo eso, maravillado, el apóstol se quiere postrar para adorar y le dice, no, espérate, levántate, yo soy un siervo igual que tú. Y muchos de nosotros ahí vamos por la vida postrándonos por cualquier ángel que pretendemos es un sustituto de Jesús. Y ahí estás, adulando y adorando diferentes personas. ¿Cuáles serían algunas expresiones de un ángel en nuestro contexto? Puede ser ese príncipe azul idealizado para las damas. Puede ser ese trabajo o ese negocio que nos hará ricos sin trabajar mucho. Puede ser ese conocimiento adquirido, estudios, carreras. Puede ser ese familiar influyente con recursos. Puede ser ese hijo anhelado que va a salvar el orgullo de la familia. Puede ser ese líder espiritual idealizado. Cualquier cosa o persona que nos lleve a mirarle en lugar de mirar a Jesús. La Biblia le llama a esto idolatría. Es ese becerro de oro que nos sacó de Egipto. ¿Se acuerdan ahí en Éxodo 32? Qué cabeza dura la de los judíos, ¿verdad? Ya ni la hacen. Pero nosotros decimos, si no fuera por mi conocimiento,
si no fuera por mis contactos, si no fuera por el amigo que conozco, si no fuera por las palancas que tengo, si no fuera por el ahorro que hice, si no fuera por la iglesia, si no fuera por el pastor, si no fuera por mi experiencia, entonces no hubiera podido resolver el problema. Ah, sí, son bien cabeza dura los judíos, ¿verdad? Somos igualitos. Perdónanos, Señor, porque vivimos buscando a esas personas, a esas cosas, esos milagritos que sustituyen a Jesús. Cualquier cosa o persona que pretende ocupar el lugar que le pertenece a Jesús se llama idolatría. Aún sea un ángel. Por supuesto que si tu enfoque está en eso, no podrás distinguir a Jesús cuando esté a tu lado. Tercer concepto. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, esto es lo que le llamo una condición de abandono, sumamente peligroso, una actitud de resignación, perder la esperanza, dejar de luchar, abandonarse en su condición, lo que podríamos llamar victimismo. Usamos diferentes criterios para justificar la condición, pero el punto es que dejamos de intentarlo. Puede ser que estés cansado, que estés agotado, decepcionado, frustrado y hasta enojado, porque no ves salida alguna, no ves oportunidad de solución, no tienes la posibilidad de reinventarte y entonces caes en la dinámica de abandono. Por supuesto, tal vez ya pasaron 38 años. Y he visto en la vida de algunas personas que han perdido la fuerza para seguir luchando, la razón para levantarse. Se despiertan en la mañana y dicen, da lo mismo levantarme o quedarme aquí. La motivación la han perdido y lo único que esperan es que Dios se compadezca de ellos y les llame a su presencia. Donde te levantas y dices, Señor, ¿por qué no me llevas de una vez? Hoy llamamos a estos conceptos diferentes expresiones de depresión. Nos encanta ponerle nombres a las cosas, aunque no entendamos la profundidad de la descripción, pero con el término estigmatizamos la condición. Si estás pasando por alguna de estas situaciones de vida donde francamente has perdido el sentido, no es que seas menos espiritual. Grandes hombres de Dios vivieron estas condiciones en alguna etapa de su vida. Y ahí estuvo Dios con ellos. No eres menos espiritual al reconocerlo. Si estás viviendo una situación de esas, déjame decirte, el Señor te entiende perfectamente, porque Él estando igual en esta misma condición, dice la Escritura que Él sudaba como gotas de sangre. Él sabe lo que significa perder el sentido, perder la brújula. Él sabe perfectamente lo que significa quererse morir. Y si tú estás viviendo una situación de esas, más allá de lo que estás dispuesto a aceptar, déjame darte de Dios una palabra para ti en esta mañana. Y hoy Jesús te dice, no te des por vencido. No te des por vencido. Dios está contigo. Si tienes vida es porque el Señor en su omnisciencia sabe que hay algo que todavía quiere tratar contigo. Todavía hay algo que hay que resolver contigo. Todavía hay algo que necesita trabajar en ti. Quiere usarte a ti y por eso no te ha llamado a su presencia. Eres inmortal hasta que cumplas el propósito de Dios. Y mientras no te des cuenta de eso, puedes vivir tu tragedia o puedes unirte o alinearte al proyecto divino. Dios va a estar contigo. Necesitas entender eso. Pero para entender eso, te tienes que levantar, te tienes que meter al río para que el Señor detenga la corriente.
Pero si no te metes al río, el Señor no la va a detener. Te tienes que parar frente al Goliat para que el Señor te fortalezca y te diga, vas a poder. Tienes que confrontar aquellos pensamientos y llevarlos y someterlos en obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10. Necesitas hacer tu parte, porque cuando tú ya estás en la línea correcta, cuando estás en la sintonía correcta, entonces llega Jesús, se para a tu lado y te dice, ¿quieres ser sano? Y tú estás listo para voltear a verlo. Tú estás listo para voltear a verlo, porque ya entendiste de lo que se trata, ya estás en la condición adecuada. Y puede ser que entonces cuando el Señor se pare junto a ti, entiendas de lo que se trata. Pero no te va a llevar a levantarte de la hamaca, no te va a levantar de la cama. Cuarto concepto, verso 7. Dice así: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Esto es muy complicado. Es dejar la posibilidad de solución en una tercera persona. Es otra forma de abandonarse. Esa condición de dependencia que provoca una dinámica codependiente. Es terrible, porque en el discurso sería: yo solamente lo voy a resolver hasta que me levanten y me carguen y me lleven. Y algunos viven esperando que alguien los levante y los lleve al estanque. Y así llevan 38 años y lo peor de esto, siguen esperando. Siguen esperando que alguien los levante y los rescate. Y en ocasiones esa ayuda se convierte en demanda o se convierte en exigencia. Y la verdad es que esto solo provoca frustración, porque como he mencionado, el que mucho espera, mucho se decepciona. Hijos que están esperando que papá sea la solución, y Dios nos da la condición de ser papás a personas como yo. Y no, bueno, pues ni cómo te ayudo. Y lo peor es que los hijos dicen, Él me la va a solucionar. Y a veces no va a poder, no va a estar ahí. Colocamos expectativas en pastores, en iglesias, en autoridades. Sí, cierto. Ahora sí, este gobierno nos va a sacar de pobres. Ajá. Le colocamos esto a diferentes personas, autoridades, gobiernos, familiares, terapeutas. Es que usted no me llamó. Ok. Médicos, parejas. O sea, vamos a decirlo de esta manera. ¿Tú te tiras al piso y esperas que te levanten? Cuando tú te tiraste, ¿de veras crees que es así? A diferencia de creer en el ángel, esto resulta al parecer más piadoso, porque como decimos, no me pido que me des, ponme donde hay, ¿no? Parece que no estamos sustituyendo a Dios, solo requerimos ese empujoncito, ¿no? Yo te invito a que identifiques esta condición en tu vida. Tal vez el estar buscando esas personas que te ayuden te impide ver a Jesús. Yo tuve que aprender esto a la mala. He comentado en otros momentos, yo no tuve una figura paterna significativa, y entonces por muchos años buscaba figura paterna. Y por algunos años, en diferentes momentos, mis hermanos, mi jefe del trabajo, de alguna manera suplían esas cosas de una manera buena, de una manera mala o de una manera terrible. Pero ahí estuvieron. Pero llegué al conocimiento de Dios y llegué a una iglesia bien linda, de esas iglesias chiquitas que te cobijan, que te cuidan. Si tú naciste espiritualmente en una iglesia pequeña, sabes de lo que te estoy hablando. Si tú ya viniste a conocer al Señor ya aquí a Torrefuerte y dijiste, no, pues ya. Pero las iglesias chiquitas tienen eso. Todos saben quién es, se dan cuenta cuando faltas, imagínate. Aquí puedes dejar de venir 3 meses y se dan cuenta, y entonces el pastor
se convierte en un buen amigo, se convierte en mi mentor, me discipula, se convierte en aquella persona significativa, porque perdí mis amigos cuando llegué al cristianismo. Entonces él se convirtió en mi amigo. Comíamos juntos, cenábamos juntos, vamos, ahí estábamos en su casa hasta bien noche. Si teníamos que salir, sabíamos con quién ir. Nos fuimos de vacaciones juntos. Ahí andábamos para todos lados juntos. Y fue hermoso. Pero ¿saben qué? Yo ya no necesitaba a Jesús, tenía a mi pastor. ¿Me estoy explicando? ¿Para qué necesito a Jesús si está mi pastor? Y cuando necesito algo, solo le tengo que hablar. Y a veces, en las mejores intenciones, en las más bondadosas intenciones, estamos convirtiéndonos en los peores tropiezos para que las personas lleguen a Jesús. Papás que le quieren solucionar la vida a los hijos, amigos que le resuelven la vida a los otros, personas que quieren meterse en medio para que el Señor haga la obra y entonces le estorbas a Jesús. Y parece lindo, parece noble, parece agradable. Pero yo conocí al Señor hasta que me expulsaron de la iglesia. Porque me corrieron. Y cuando me corrieron no volteé a ver a ningún lado. ¿Y para dónde? Pues para el cielo. Y ahí encontré al Señor. Y ahí encontré al Señor. Espero que tú no lo tengas que aprender de esa manera. Gloria a Dios por los ministerios, por las ayudas y por los apoyos. Pero tienes que tener en comunión con Dios muy claro cuando te tienes que hacer a un lado. Yo espero que tú no confíes en la iglesia, en el pastor, en el ministerio, sino en el Señor. Y si logramos eso, estamos en la línea correcta. Si el doctor resuelve, ya no necesito pedirle a Dios. Si el trabajo me provee, ya no volteo a ver a mi proveedor. Si coloco mi esperanza en un tercero, pueden pasar dos cosas: que ya no necesite a Jesús o que desarrolle amargura por no recibir lo que pensaba necesitar. Como quiera, no va a terminar bien. Así que deja de pensar en sustitutos de Dios. Quinto concepto. En la segunda parte del verso 7 dice: y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Es esta postura fatalista, quejarse en su desgracia. Alguno podría decir: no se está quejando, solo está describiendo lo que sucede. Bueno, si regresamos a la pregunta de Jesús, va a ser más evidente. ¿Quieres ser sano? No, pues es que Señor, mira, estoy aquí, estoy paralítico y nadie me mete y nadie me ayuda y otro me gana. A ver, te pregunté, ¿quieres ser sano, sí o no? Así se contesta. ¿Quieres ser sano, sí o no? Pero este hombre evidenció lo que estaba en su corazón. Y algunos de nosotros, el Señor nos pregunta algo y nos quejamos con Él. El Señor quiere proveerte, quiere darte, quiere sanarte, quiere ministrarte y tú te la vives quejándote. No, pues es que Señor, mire la señora que me tocó, no trabajas con ella, mire, y este hijo rebelde, no. A ver, no te pregunté de eso. No te pregunté de eso. Y a veces tú y yo nos metemos en esta dinámica. Fíjate nada más qué tremendo. Dios te dice: ¿quieres ser salvo? Y tú te quejas con Dios. Yo te quiero dar la solución y tú lamentas tu condición. Y algunos de nosotros por ahí andamos, porque nuestras peticiones de oración van en ese sentido. Tenemos grupos de oración, ministerios de intercesión,
¿por qué no mejor que cerramos todos esos grupos y empezamos los grupos de gratitud, los misterios de adoración? Porque uno tiene que ver cuánto me falta que Dios me dé y otro tiene que ver cuánto agradezco lo que Dios ya me ha dado. Se lo dejo para su reflexión. Algunos nos quejamos de la familia que nos tocó, de las oportunidades que no tuvimos, de la clase social en la que estamos, del mal ejemplo que recibimos, de la condición física que tenemos, del lugar donde nacimos. Y no estoy diciendo que sean cosas fáciles de asimilar, pero si nos quedamos en el discurso, nos estaremos cerrando las puertas de nuestra propia vida. Incluso si te la vives quejándote, vas a dejar de ver a Jesús cuando Él esté a tu lado. 5 actitudes que yo veo en este pasaje importantes. Primero, cuidado de quedarte en el estanque. Cuida tus compañías. Escoge sabiamente con quién quieres convivir. Segundo, creer en el ángel. Cuidado con las soluciones mágicas, aunque parezcan muy sanas y muy nobles. Tercero, cuidado con abandonarse a tu condición. Puede darte una dinámica de vida muy frustrante. Cuarto, cuidado con vivir esperando ayuda. Puedes caer en idolatría, colocando cualquier cosa o persona en lugar de Jesús. Quinto, quejarse en la desgracia puede llevarte a tener una condición fatalista y negativa de la vida. Concluyamos leyendo del verso 10 en adelante. Tenemos que contestar una pregunta. Dice el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Tú crees que le preocupaba? O sea, 38 años paralítico o lastimado de las piernas. Ay, es día de reposo, no puedo cargar el lecho. ¿Qué le importa? Me sanaron, punto. Verso 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había ido apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Esto me dice que ya encontramos la razón por qué este hombre estaba enfermo. Dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ándale pues. Y todavía le deja la exhortación. 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Permítame responder a esta pregunta. Esta pregunta que dejé en el aire hace un minuto. ¿Por qué Jesús sanó a este hombre? ¿Por qué no sanó a los otros que estaban, a la multitud completa? Dice el verso 14, que su enfermedad estaba ligada a su pecado. Así es que aún podemos ver que este hombre era un hombre como tú y como yo. No tenía ninguna cualidad especial. Un hombre que era igual de pecador que tú y que yo, y que todavía le exhorta el Señor, dice: mira, párale por donde vas. Si no, igual te cae la justicia más tarde, ¿no? No sea que te vaya a venir algo peor. Pero contestando la pregunta de la sanación de este pecador, puedo ver 3 razones en este pasaje de la lectura que acabamos de hacer. Primera de ellas, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué dice este señor? No, pues déjame ver, hoy es día de reposo, no puedo, tal vez mañana. ¿Por qué no vienes mañana a sanarme? ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Por qué Jesús le podía sanar? Porque sabía que este hombre, en cuanto recibiera la instrucción de Dios, estaría listo para obedecer. Segundo, dice en el verso 14 que se encontró a Jesús. ¿En dónde? En el templo. Y para nosotros el templo es menos significativo, pero para el judío el templo es el lugar de adoración. Por eso la pregunta de la mujer samaritana era pertinente. ¿A dónde vamos a orar? ¿A dónde vamos a adorar? Y entonces Jesús le contesta con una respuesta bien elevada y le pasó por arriba a la mujer, no entendió. Pero la mujer estaba diciendo: ¿aquí o en Jerusalén? Porque ellos entendían que el lugar de adoración es en el templo.
Entonces, este hombre fue sanado y se fue ¿a dónde? A adorar al Señor. ¿Por qué el Señor podía sanarle? Porque iba a obedecer, porque iba a adorar. Tercer concepto, verso 15. Se fue y dio aviso que Jesús le había sanado. Les contó a otras personas lo que Jesús había hecho con él. Esto se llama testificar. Entonces, ¿por qué Jesús podía sanar a este hombre? Porque era un hombre que iba a obedecer, era un hombre que iba a adorar y era un hombre que iba a testificar. Y aunque estuviera una multitud de personas ahí, solamente este hombre iba a hacer estas tres cosas. Y por eso Jesús en su omnisciencia lo ve y dice, ok, tú eres el que te necesitas ser sano. Porque tú vas a ser obediente, tú vas a adorar y tú vas a testificar de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué debería hacer una señal el Señor a tu vida? ¿Por tu bienestar? ¿Por tu tranquilidad? ¿Por tu comodidad? ¿Por tu placer? ¿Por tu plenitud? ¿Por tu felicidad? ¿Para conseguir tu lealtad? ¿Para que le sirvas? ¿Para que te veas obligado a obedecer? ¿Para adorar? Dice la Escritura que si tú y yo calláramos, las piedras clamarían. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Nada. Él no necesita nada de nosotros. No te confundas. Dios está mirando a personas que están en la actitud correcta hacia Él, que están en obediencia, que están en adoración, que están testificando acerca de Él. Y por esas razones es que Jesús puede sanar a estas personas, porque sabe que cuando lo haga, estas personas van a responder como debe de responderse después de ver un milagro de Dios en su propia vida. ¿Cómo responderías tú cuando Jesús haga el milagro y la señal en tu propia vida? Padre, ayúdanos a entender esto. A veces, Señor, en nuestro egoísmo no entendemos de lo que se trata y vivimos pidiendo la señal y vivimos pidiendo el milagro y vivimos pidiendo la solución y no entendemos la dimensión espiritual que está alrededor de todo esto. Ayúdanos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro espíritu para que podamos entenderte. Señor, ministra nuestras vidas. Permítenos estar adecuadamente en la posición correcta, en la actitud correcta, quitando los distractores, no quedándonos con los del estanque, no lamentando nuestra tragedia, no buscando soluciones mágicas, no pidiendo ayuda de otros, sino esperando en ti, haciendo lo que podemos hacer y dejándote a ti hacer el resto. Señor, necesitamos aprender cómo se gesta esta dinámica espiritual. Y Señor, analiza nuestro corazón si somos las personas que estamos listos para obedecer, adorar y testificar. Para tu honra y tu gloria, Señor, no para nosotros. Permítenos ver esto en nuestro propio corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.